Ok, nuevamente le doy la bienvenida a esta maratón. En este segmento de obstetricia vamos a tratar de abarcar todos los temas que están allí en su manual y a responder las preguntas. Igual, la misma dinámica que el día de ayer hemos hecho, al final de esta clase, este, vamos a tratar de resolver las preguntas de ustedes y también la del público que nos está acompañando, digamos, de forma sincrónica. Entonces, comenzamos. Bien. Lo primero que tenemos que saber acá de esta diapositiva es respecto al control prenatal. Antiguamente, y si ustedes revisarán las preguntas, estoy hablando antes de 2018, la cantidad de controles prenatales han cambiado. El MINSA actualmente recomienda que la cantidad de controles sea mínimo 6 controles, ¿no? Y la OMS ahora pone mínimo 8 controles. Antes la OMS ponía 4 controles. Ahora cambió su punto y pone 8 controles como mínimos que deben haber. El primer control prenatal, esa ha sido pregunta de ENCAPS, o sea, para aquellos que iban digamos, a hacer sus serums. El primer control prenatal lo tiene que hacer en realidad un médico, ¿no? Lo tiene que hacer médico. Y si es que no hay médico, pues lo hace el personal de obstetricia. Y de los médicos, el primer control se prefiere que lo haga el ginecólogo obstetra. Y si es que no hay, entonces lo hace el médico general. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que en este primer control se va a aprovechar de todo, es decir, se va a tener que evaluar a la paciente y no solamente es como que poner o establecer la edad gestacional, sino que también se le toman los exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio se toman? Se toma el hemograma, ¿no? Se toma un examen de orina, se toma un urocultivo, ¿ok? Se toma el grupo y factor, es decir, para saber qué tipo de grupo factor sanguíneo tiene la paciente, ¿ok? También se toma la serología, es decir, la prueba rápida de sífilis. Acá en Perú tenemos la dual, es decir, sífilis con VIH. Bien, prueba rápida de sífilis y VIH. Esa es la famosa prueba dual. También la tomamos en el primer control, ¿ok? También tomamos la prueba rápida para el virus de hepatitis B. Bien, si la paciente amerita hacerse una ecografía, se realiza una ecografía. No toda paciente que acude al primer control prenatal necesita una ecografía, por si acaso. Pero si la paciente lo amerita, se le toma su ecografía. Y esa ecografía es una ecografía transvaginal, pues. Muy bien, listo. Este primer control prenatal, o perdón, estos controles prenatales son controles prenatales que son precoces, periódicos e integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer control debería establecerse o debería hacerse antes de la semana 14, eso es lo ideal, antes de las 14 semanas. Periódico porque tiene una regularidad. ¿Cuál es la regularidad? Hasta la semana 28, los controles son cada 4 semanas. Desde la semana 28 a 36, los controles son cada 2 semanas. Y a partir de la semana 36 en adelante, los controles son semanales. Semanales. Entonces, por eso es periódico. E integral, porque va a abarcar no solamente la parte médica, sino también la parte psicológica. Es decir, necesita que la paciente pase por el servicio de psicología, por odontología también, el mismo personal de obstetricia y enfermería. ¿Ok? Entonces es un control también que es integral. En el carnet prenatal, ustedes se habrán podido dar cuenta que aparecen unos casilleros que están de color amarillo y otros casilleros que están de color rojo, ¿sí o no? Todas visto en sus serums, ¿no? Entonces, si alguna vez han puesto o han tomado atención de ello, los signos que están de amarillo o son los factores de riesgo que nos indican alerta en esa gestante. Es decir, te están diciendo, hey, si marcas una casilla de amarillo, igual ten cuidado con esa paciente, cómo vaya a ser su parto. En cambio, los signos que están marcados de rojo en el carnet de control se llaman signos de seguimiento continuo. Estas pacientes están marcados de rojo, ¿por qué razón? Porque son de alto riesgo. Es el famoso alto riesgo obstétrico.
¿ok? Esos signos de rojo significa que la paciente, su parto necesariamente, perdón, se recomienda que sea en un tercer nivel de atención, en un nivel de atención, perdón, que sea de mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué signo de alerta tenemos nosotros en el carnet de control? Si la paciente tiene una cesárea nada más, ¿ah? Una, es un signo de alerta, pues. Tranquilo, porque si la paciente viene en expulsivo y es una cesárea, lo más probable es que pueda yo atenderle su parto en mi primer nivel, segundo nivel, no sé. Pero si es una paciente que tiene más de dos cesáreas, ahí está, mayor o igual a dos, esa paciente se recomienda que no tenga un parto vaginal. Entonces, ella sí es un seguimiento continuo. No sé si me dejo entender entonces. Lo de amarillo es como que lo está intermedio. El amarillo es como que, hey, esa paciente tiene una cesárea, sí, puede tener una complicación, pero no es tanto riesgo como aquellas pacientes que tienen más de dos cesáreas, ¿no? Mayor o igual. ¿Ok? Por ejemplo, si la paciente tiene un trastorno hipertensivo, como por ejemplo una hipertensión gestacional, tranquilo, está en alerta. Claro, doctor, la paciente en su embarazo anterior tuvo presión alta o tuvo preeclampsia, está alerta. Pero si la paciente tuvo una eclampsia, ah, no, pues ahí convulsionó. Entonces, esta paciente tiene más riesgo de que se complique en este embarazo. Entonces, se dan cuenta que lo rojo es mayor severidad, ¿ok? Lo mismo, si es una paciente con VIH, infección de VIH, ella se encuentra digamos, en seguimiento continuo. Es un factor de riesgo elevado, ¿ok? Si la paciente tiene tuberculosis también, si la paciente tiene tuberculosis. Muy bien, ok. Si la paciente, por ejemplo, tiene alguna cardiopatía. ¿Y qué cardiopatías? Aquellas que son sobre todo NIHUS 3 o 4. Entonces, esas son, digamos, factores de riesgo que necesitan un seguimiento continuo. Muy bien. Ahora, dentro de la gestación, nosotros podemos relacionar la altura uterina con la edad gestacional. Eso es variable y depende de la literatura, pero ya ha habido una pregunta similar por el examen, ¿no? En este caso de residentado, y la correlación de la altura uterina con la edad gestacional se da entre las 20 y 34 semanas. Es decir, si yo tengo una paciente que tiene 28 centímetros como altura uterina, probablemente tenga 28 semanas, ¿no? Aproximadamente. Esa es una regla bastante práctica, ¿no? En la práctica, en nuestra población no se tiende a cumplir, ¿no? Nuestras poblaciones tienen alturita de 31 centímetros, 30 centímetros, sobre todo de la sierra, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de propedéutica obstétrica, hablamos básicamente de la fórmula obstétrica. Esta fórmula obstétrica es importante que me puedan entender acá algo. Una cosa es la pregunta cuando te ponen cuál es la fórmula actual y la otra pregunta es cuál es la fórmula obstétrica como antecedente o la que figura en su carnet de control prenatal. La fórmula obstétrica que figura en el carnet de control prenatal es una fórmula obstétrica que no abarca el embarazo actual. Eso es importante que puedan entender, ¿ok? Por ende, tienes que leer bien la pregunta cada vez que te la mencionen. En esta fórmula obstétrica tenemos el famoso gesta para. En el gesta va la cantidad, como dice ahí, de gestaciones totales que ha tenido la paciente. Y recuerda que así haya tenido un embarazo múltiple, gemelar o trillizo, cuenta como una sola gestación. ¿Bien? En el para va básicamente el desenlace de cada una de las gestaciones. La letra A significa los que han nacido a término, es decir, mayor o igual a 37 semanas. Si han nacido pretérminos, o sea, menos de 36 semanas, pero mayor de 22 semanas, ¿no? Se llama pretérmino, es decir, la letra B. La letra C abarca lo que son los abortos molar y ectópico. Y la letra D son los hijos vivos en la actualidad. Para motivo de examen, cuando te mencionen a ti algún caso especial, como por ejemplo, ¿no? Te mencionan, por ejemplo, aborto retenido, ya sabes que está en la letra C, ¿no? Es el tercer numerito. Pero, por ejemplo, si te mencionan la palabra óbito, ya no decimos óbito fetal porque el óbito es un feto, obviamente. Entonces, la palabra óbito a secas significa la muerte de un bebé, pero esos óbitos, la mayor cantidad ocurren como prematuros. Es por eso que si a ti te mencionan que la paciente, ¿qué tal? Que la paciente ha tenido un óbito, entonces tú ubica en su fórmula obstétrica, ubica el óbito
en la letra B. Ahí lo vas a ubicar, al óbito. A menos que te mencione que fue un óbito a término, claro, porque ahí tendrías que ubicarlo en la letra A. En la letra A, ¿ok? Eso es importante. Pero vuelvo a repetir, para motivo de examen, si te mencionan la palabra óbito, lo vas a ubicar como pretérmino. No todos los óbitos son pretérminos, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿qué más podemos decir aquí respecto al cálculo de la fecha probable de parto? Para calcular la fecha probable de parto, nosotros, lo ideal, y si es que la paciente, ¿no? Se acuerda y tiene un FUR confiable, entonces nosotros podemos calcular la edad gestacional en base a ese FUR confiable. ¿Qué es un FUR confiable? Aquella paciente que recuerda exactamente su regla, recuerda exactamente qué día fue su última regla, qué día empezó su última regla. Aquella paciente que es regular, y aquella paciente que no ha tomado anticonceptivos por al menos 6 meses. ¿Ok? Esa es una paciente que tiene un FUR confiable. Si cumple con esos criterios, nosotros le calculamos la edad gestacional en base a ese FUR confiable. Pero si es que no lo tiene, entonces lo que priorizamos nosotros es la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre toma como parámetro ¿a quién? A la longitud corono-rabadilla, corono-nalga o cráneo-caudal. Es lo mismo. Longitud corono-nalga. ¿Bien? Eso es importante. Doctor, ¿qué pasa si el caso clínico nos mencionan que la paciente tiene un FUR confiable? Imagínate, te menciono el caso clínico, es FUR confiable, ¿listo? Pero también se hace una ecografía del primer trimestre. ¿A quién le creo? ¿Al FUR confiable o a la eco del primero? Entonces, respondes eco, tranquilo, tranquilo. Si la diferencia de días es mayor de 5 días, entonces le vas a creer a la eco. Pero si la diferencia de días es menor o igual a 5 días, le vas a caer al FUR. Es decir, por FUR te sale 30 semanas con 2 días. Y por ECO te sale 30 semanas con 3 días. La diferencia es un día. ¿A quién le crees? ¿A la ECO? Al FUR. Al FUR. Si la diferencia es menos de 5 días, le vas a creer, no, menor o igual a 5 días, perdón, le vas a creer al FUR. Si es siempre y cuando sea confiable. Pero como estamos en Perú, todas mienten. Entonces, a veces no les creemos mucho. Listo, entonces eso es importante. Entonces, la longitud nalga o corona rabadilla nos va a indicar. Doctor, ¿hay una forma práctica de cómo calcular esa edad gestación, esa es la fecha probable de parto? La fecha probable de parto, claro, es la regla de Naegele, ¿no? En la regla de Naegele, a la fecha de última regla, lo que hacemos es, le sumamos ¿cuántos días? 7 días. Le sumamos 7 días. ¿Y cuántos meses le vamos a restar? 3 meses, 3 meses. Esto, me parece un chiste, ya ha venido varias veces también. Así que no te olvides, ¿ah? No vayas a sumar 7 meses y restar 3 días, ¿ah? Listo. Lo otro es la edad gestacional con la regla de McDonald. De esta pregunta solo ha habido una en todos los exámenes. Y la pregunta, la verdad que estaba buena y tampoco había una clave correcta ahí. Se equivocaron en una semanita. Pero la pregunta era, te daba, digamos, la historia clínica de una paciente que no sabía cuántas semanas tenía, pero que tenía una altura uterina de 28 centímetros, decía. Tiene una altura uterina de 28 centímetros, ¿cuántas semanas aproximadamente tendría? Entonces, las claves eran, tenía que calcular la edad por el peloteo, digamos, por Leopold, cosas que no venían al caso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la edad gestacional con la regla de McDonald? Entonces, la edad gestacional se calcula como la altura uterina, ¿por cuánto? Por 8 séptimos. Por 8 séptimos. ¿Bien? Listo. Entonces, eso es importante, vamos a marcarlo acá, que pueda recordar esa fórmula, la fórmula de McDonald. ¿Bien? Por eso aquí la clave era 32, ¿no? 31, 32. Muy bien. Doctor, en el primer trimestre, nosotros podemos realizar, digamos, o podemos saber si es que ese bebito va a tener alguna probabilidad de cromosomopatía. Claro, podemos saberlo. ¿Y cómo podemos saber eso? Con el famoso tamizaje, ¿no? El tamizaje puede ser un tamizaje, en este caso bioquímico netamente, o solamente ecográfico, o el famoso tamizaje combinado, que es pregunta de examen. El test o el tamizaje combinado abarca pruebas bioquímicas, abarca pruebas ecográficas y también factores de la mamá.
como por ejemplo, ¿qué cosa? La edad y la presión arterial. Entonces, en el tamizaje combinado, nosotros tenemos pruebas bioquímicas, la ecografía y la edad de la paciente. Ese es el famoso tamizaje combinado. ¿Se hace entonces en qué trimestre? En el primer trimestre. En el primer trimestre, ¿qué marcadores bioquímicos nosotros podemos solicitar? Podemos solicitar esta proteína placentaria tipo A, ¿no? Que de por sí y está marcado de color amarillito porque es el marcador más específico, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué significa esto? Significa que si es que yo encuentro un valor de proteína placentaria que está aumentado, esta paciente probablemente tenga una cromosomopatía. Yo no sé qué cromosomopatía tiene, pero la tiene, ¿ok? Sin embargo, también hay otro marcador que es el beta-HCG, el beta-HCG. En cambio, en el segundo trimestre tenemos a quién? Al estriol. El estriol es el marcador más específico para cromosomopatías en el segundo trimestre. Bien. Y como segundo marcador, en el segundo trimestre tenemos a la alfa-fetoproteína. ¿De quién han preguntado ya antes también? Han preguntado de esta proteína y han preguntado no del estriol, sino de la alfa-fetoproteína. Porque la alfa-fetoproteína en las pacientes que tienen trisomía del cromosoma 21 está disminuida. En cambio, en pacientes que tienen como por ejemplo onfalocele, gastrosquisis, anencefalia, onfalocele, gastrosquisis, ¿está qué cosa? Aumentado. Está aumentado, ¿no? Entonces aquí la mnemotecnia, ¿cuál es? Con el síndrome de Down, ¿no? Entonces, Down, abajo, te baja la alfa-fetoproteína, ¿no? En el segundo trimestre. No te olvides. Listo, pero estos son marcadores bioquímicos. Faltan los marcadores ecográficos y la edad. Si la edad como factor de riesgo, y te lo va a poner en el te lo van a poner en el examen seguro, la edad como factor de riesgo tiene que ser mayor o igual a 35 años. Ya no se usa el término añosa, eso no existe ya. Ahora se utiliza el término edad materna avanzada. Edad materna avanzada. ¿Bien? Muy bien, doctor. Y, ¿y qué pruebas nosotros hacemos como ecografía? En la ecografía que nos va a ayudar es la mal llamada ecografía genética, ¿no? Que se realiza en el primer trimestre. ¿Entre qué semanas? Entre las 11 y antes de las 14 semanas. Si en el examen te ponen de 11 a 14, márcala, pues ya, ¿qué vas a hacer, no? Pero es de 11 a 13.6 semanas. En esa ecografía genética, lo que nosotros tratamos de ver, ¿qué cosa es? ¿Cómo está la translucencia nucal? ¿Hay algún valor para la translucencia nucal? Para nosotros decir, hay un ruido incrementado de síndrome de Down o de una cromosomopatía. Entonces, el valor mayor o igual a 3 milímetros es un valor de punto de corte, pero no es lo adecuado. No es lo adecuado. ¿Por qué razón? Porque las calculadoras se basan en percentiles. Entonces, si a ti te ponen que la translucencia nucal debe ser mayor o igual al percentil 95, esto es lo mejor, el percentil 95, no te olvides. Pero como casi todo, por no decir todas las translucencias nucales del percentil 95 exceden los 2.5, 3 milímetros, por eso es que nosotros en el examen a veces te ponen con un punto de corte de 3 milímetros. Pero ten cuidado, ¿ah? Te pueden preguntar ahora, porque la ecografía está en boga, la ecografía genética ahora está bastante en boga, te pueden cambiar y te pueden decir, una translucencia nucal mayor del percentil 95 indica mayor riesgo de cromosomopatía. Verdadero, verdadero. ¿Y para qué cromosomopatía? Sobre todo, para la trisomía del cromosoma 21, el famoso síndrome de Down. ¿Hay algún otro signo que yo pueda ver para alguna cromosomopatía? Sí, el famoso higroma, el higroma quístico. El higroma quístico, que es como una tumoración líquida retronucal, nosotros, ¿en qué paciente lo vamos a encontrar? En las monosomías 45X, en el síndrome de Turner, las monosomías. Bien, doctor, ¿y es el único signo que nosotros vemos en en una ecografía genética, la translucencia nucal? No, no. Recuerda, como son cuatro claves ahora en el examen, las cuatro te las pueden poner o por ahí te cambian unita. Entonces, ¿cuáles son los marcadores que nosotros tomamos en la ecografía del primer trimestre? La translucencia nucal es uno, es el más importante, pregunta examen. Y luego, ¿quién está? La presencia del hueso nasal. Un hueso nasal ausente es un marcador ecográfico del primer trimestre, no se olviden.
para una cromosomopatía. Bien, ese es el hueso nasal. Si está presente o está ausente. Listo. ¿Qué otro marcador? El reflujo tricuspidio. Reflujo tricuspidio. Bien. Si hay presencia de reflujo, probablemente sea un bebito con cromosomopatía. ¿Ok? Y el otro marcador es el ductus venoso. El ductus venoso. Doctor, ¿qué? ¿El ductus venoso tiene que estar malo o bueno? Si está bueno, bacán, no es cromosomopatía probablemente. Pero si está malo, ¿qué significa que esté malo? Que tenga la famosa onda A reversa. Si la onda A está reversa, significa que probablemente tenga ese bebito una cromosomopatía. Entonces, esos son los cuatro marcadores. Habían cinco, ya se eliminó hace como unos 4 o 5 años, se eliminó el quinto marcador. El quinto marcador era un ángulo, el ángulo mento-external, submento-external. Ese ya no existe, ya, ten cuidado, ¿ah? Ahora es translucencia nucal, hueso nasal, reflujo tricuspidio y ductus venoso. Muy bien. Doctor, y si a mí me preguntaran cuál es el objetivo de la ecografía del primer trimestre de la genética, ¿solamente es ver cromosomopatía? No. Recuerda que eso te da porcentaje de cromosomopatía. Cromosomopatía, está bien. Pero no solamente lo único, sino que también, ¿qué cosa tengo que ver? La corionicidad. Corionicidad. ¿Qué significa eso? Saber cuántos bebés son. Si hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y ver el famoso signo de lambda o de la T invertida, pues. Ahí veo la corionicidad. Bien. ¿Qué más también veo? Veo la actividad, la viabilidad fetal. Viabilidad fetal. ¿Qué significa viabilidad fetal? Ver si es que late el bebito su corazón o no, pues, ¿no? Claro. Y que también veo, si la paciente tiene antecedente de partos prematuros, tengo que hacer la cervicometría. Cervicometría. Esos son los objetivos de la ecografía del primer trimestre. Si por ahí alguien se quiere malear en el examen, también hay otro objetivo más yuca, que es el objetivo para ver el riesgo de preeclampsia prematura. El riesgo de preeclampsia prematura. Doctor, ¿y cómo hago eso? Midiendo el Doppler de las arterias uterinas. Las arterias uterinas se pueden medir en ecografía genética y nos puede dar un riesgo de preeclampsia prematura, o sea, antes de las 37 semanas. Antes de las 37 semanas. Y aquí, si bien no está en tus diapositivas, aquí te doy un guachito. Si es que yo veo que el riesgo de preeclampsia prematura me sale elevado, porque me salió alterado las arterias uterinas, entonces tengo que dar profilaxis, que ya preguntaba en el examen ya. Tengo que dar profilaxis para preeclampsia prematura. ¿Cuál es la profilaxis? Aspirina, muy bien. A ver, vamos a ver si estás actualizado. Ha salido la última actualización fue marzo 2025. Vamos a ver. Mira, ¿cuánto das de aspirina? ¿Qué decían tus exámenes anteriores? 81 a 100, ¿sí o no? Después, ¿qué dijo el Estado peruano? 150, ¿sí o no? 150. Ahora la norma y la guía de SCIEXI, la guía de marzo de ese año, te dice que la dosis puede ser entre 100, de 100 a 150, pero recomienda dar 100. Recomienda dar 100 miligramos de aspirina. La aspirina se da 100 miligramos y ¿a partir de qué semana? Pregunta examen. A partir de la semana 12. 12, semana 12. ¿Hasta qué semana? Hasta las 36.6, porque la preeclampsia prematura es hasta antes de las 37, pues. Entonces, solo hasta las 36.6. Entonces, en buen romance, ¿qué te dicen? Te dicen, dale aspirina desde las 12 hasta las 36.6, porque yo solo te cubro hasta las 37 semanas. Luego de eso, si haces preeclampsia es tu problema. Una cosa así, ¿no? Por eso es la profilaxis con aspirina. Esta norma, bueno, esta guía te dice algo demasiado lindo. ¿Qué también te menciona? Te menciona que lo máximo que tú puedes esperar para darle aspirina es hasta la semana 16. O sea, quiero dejarme entender. Tengo dos pacientes. Tengo una paciente que me viene con 15 semanas de edad gestacional. Le tomo el Doppler de las arterias uterinas y me sale incrementado. ¿Qué tengo que hacer? Darle aspirina. Señora, te has ganado tu aspirina hasta las 36.6. Pero viene otra señora con 24 semanas de edad gestacional. Doppler de arterias uterinas incrementado, tiene notch protodiastólico. Señora, tiene riesgo de preeclampsia prematura. ¿Le doy aspirina o no? Ya no, porque ya pasó las 16 semanas. Entonces, la aspirina, lo máximo que podemos empezar, o sea, iniciarlo, es hasta las 16 semanas. No se olviden, ¿ah? Hasta las 16. Ok, ¿y es lo único que damos para preeclampsia prematura? ¿Qué dice esta norma? A ver, tienen que revisarla. ¿Qué dice esta norma?
que también podemos dar calcio. Calcio. Y aquí viene un mito, es una nueva, mira, te van a tomar esto, ¿no? Vas a ver. El calcio, doctor, a mí me enseñaron en primaria que el calcio se da a partir de qué semana? 20, muy bien, de la semana 20. Pero es un paciente que no tiene factores de riesgo, pues, claro. Porque si la paciente, yo le detecto riesgo elevado de preeclampsia prematura, entonces tengo que comenzar, ¿en qué semana? 14, 14. Doctor, igual que el hierro. No se olviden, igual que el hierro. Esto lo dice la última guía de este año. Entonces, está bonito porque yo a todos les daba calcio antes, ¿no? Sí, yo era rebelado contra el sistema. Entonces, porque eso dicen, eso así tratan en Estados Unidos, pues no, en Europa. Entonces, ahora Perú se actualizó y dijo calcio a partir de las 14 si tiene factores de riesgo. Si la paciente tiene antecedente de eclampsia, preeclampsia severa, hipertensión gestacional, obesidad, multiparidad, etcétera, diabetes mellitus tipo 1, 2, etcétera. ¿No? Pero si no tiene factores de riesgo, trátalo como normalmente lo has hecho. Es decir, calcio a partir de la semana 20, 20, no te olvides. Muy bien. ¿Cuánto? Muy bien, excelente pregunta. El Estado peruano dice, te ahorra y dice, bueno, la OMS me dice que tengo que darle 1 gramo de calcio o 1,5 de gramos de calcio al día. Cada pastilla de carbonato de calcio en el Perú viene de 500 miligramos, ¿no? Pero cada pastilla de carbonato de calcio de 500 te da 300 miligramos de calcio elemental. Así es, ¿ah? 300. Hay una conversión. Eso quiere decir que el Estado peruano te distribuía 4 pastillas de calcio al día, que tomaras 2 en el día y 2 en la noche, ¿no? Las que han estado gestando por ahí seguro sabrán decir eso, ¿no? 2 en el día, 2 en la noche tenías que tomar. O sea, 1 gramo en el día de carbonato de calcio y 1 gramo en la noche. Muy bien. O te decía, si tienes plata, o si tu MINSA, si tu establecimiento ha adquirido el calcio de 1250, que también existe esa presentación, entonces te daba una pastilla en la mañana y una pastilla en la noche. Ahora, ¿qué te dicen? Ahora te dice que des el de 1250, pero 3 veces al día. O sea, cada 8 horas. Esa es la recomendación actual. Entonces acá te lo voy a poner también, ¿ya? 1250 miligramos vía oral cada 8 horas. Cada 8 horas. Con esto cubrimos las necesidades diarias de calcio. ¿Ok? Muy bien. Doctor, me equivoqué y le di calcio a mi paciente antes de las 14 semanas, a las 10, 9, 8. ¿Hay algo malo ahí? Sí, tranqui, tranqui, ya fue, cometiste el error, ¿qué vamos a hacer? Pero el que sí está proscrito, no hay, sobre todo porque hay riesgo digamos, de intoxicación por este medicamento, el que sí está proscrito es el sulfato. Y eso ten cuidado, ¿ah? La sal ferrosa o sulfato ferroso, sal ferrosa o sulfato ferroso, se da a partir de la semana se da a partir de la semana 14. A partir de la semana 14. El detalle es que lo puede dar como profilaxis o terapéutico, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero hay algo que quiero aclarar algo antes de terminar este punto. Que el sulfato, y ahí dice bien claro la norma técnica, está prohibido dar en el primer trimestre. Pues ten cuidado, ¿ah? No se da en el primer trimestre, se da en el segundo para adelante, pues, ¿no? De las 14 para adelante. Muy bien, vamos ahora con la ecografía del segundo trimestre. La ecografía del segundo trimestre, que es también llamada ecografía morfológica, acá lo han puesto entre las 20 y 24 semanas, algunos consideran entre las 22 y 24 semanas de edad gestacional. Esta ecografía tiene la finalidad, básicamente, de ver la estructura del bebé, ¿no? Doctor, en el segundo trimestre yo puedo detectar cromosomopatías. Sí, sí puede detectar, pero a esa detección se le llaman marcadores blandos. Y esto ya ha preguntado con Areme. En el segundo trimestre es considerado un marcador de cromosomopatía, ¿cuál? Y acá hay un montón, ¿ah? Y vamos a decirte algunos. Por ejemplo, la presencia del hueso nasal sigue considerándose un marcador blando. ¿Ok? Uno. Dos, la longitud del fémur y su relación con la longitud del húmero, ¿ok? La presencia de quistes del plexo coroideo, ¿Qué más tenemos? Ya, el intestino hiperecogénico.
Vuelvo a repetirte, todo lo que te estoy diciendo son preguntas que ya han venido. Entonces, estos son algunos de los marcadores, ¿ok? Listo. O, por ejemplo, la presencia de un foco hiperecogénico intracardíaco. Entonces, probablemente no resulte estudiarte esto para un examen. Al menos, espero que me hayas entendido por qué, porque, o sea, solamente al menos recuerdas y te queda una huellita. ¿Por qué razón? Porque esto ya ha venido al menos como una pregunta, ¿no? La probabilidad que preguntes es baja, pero igual, nuevamente. En cambio, en la ecografía del tercer trimestre, es una ecografía que solamente me mide el crecimiento. Aquí yo voy a medir el famoso percentil, el percentil de crecimiento, ¿no? O sea, es para ver cuánto pesa. Recuerda que en el tercer trimestre el bebito incrementa ya su peso y su talla, ¿ok? Entonces, esta es una ecografía de crecimiento. Muy bien. Doctor, si en la ecografía del primer trimestre, en la ecografía genética, me sale que hay marcadores para cromosomopatías y aparte me sale que hay marcadores bioquímicos para cromosomopatías, entonces yo que lo que te estoy diciendo indirectamente, estoy elevando el porcentaje o probabilidad de tener alguna cromosomopatía y debo confirmarla. El diagnóstico de confirmación se hace ¿con qué? Con una prueba invasiva. ¿Qué pruebas invasivas? Tenemos a la biopsia corial, si es mayor o igual a las 10 semanas, la amniocentesis diagnóstica por si acaso, diagnóstica, que se hace mayor o igual a las 15 semanas, y la cordocentesis o funiculocentesis, también llamada funiculocentesis, que se hace mayor o igual a las 18 semanas. Son procedimientos invasivos. ¿Cuál es la finalidad? Sacar básicamente sangre, o bueno, en, ese caso, en el caso de la cordocentesis, sangre, en el caso de la amniocentesis, células epiteliales del bebé, y en el caso de la biopsia de diversidades coriales, la sangre también que hay en ese intersticio. Entonces, la idea es analizar cómo es el cariotipo del feto, el cariotipo del feto. Sin embargo, si te preguntaran hoy por hoy, 2025, ¿cuál es la mejor prueba con mayor sensibilidad y especificidad para detectar cromosomopatías? ¿Cuál es? El test del DNA fetal. Muy bien. El test de DNA fetal. Doctor, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de este test? Casi ya el 99%. 99%. Solo hay un margen de error demasiado pequeñito. 99.9% esto. ¿Ok? Listo. Entonces no te olvides que el test combinado, ya te lo he dicho ya, pruebas bioquímicas, pruebas ecográficas y la edad materna. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado esta parte de repaso del control prenatal. Vamos a responder algunas preguntas. Dice, creo que con esta se avanza, sí, con esta se avanza. En relación a la estática fetal, ¿cómo se denomina la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí? Muy bien. Recuerda entonces que el bebito primero, en el segundo trimestre, se está recontramoviendo, ¿no? Pero cuando pasa el tercer trimestre, y entonces la altura uterina ya no puede crecer más. Lo máximo que llega es hasta la apófisis sifoide, recuerda. Y eso se da aproximadamente en las 36 semanas, pregunta de examen, ¿ah? Sin embargo, el bebito sigue creciendo más, y la cantidad de líquido empieza a disminuir. Recuerda que el volumen máximo de líquido amniótico que tiene un bebé es 1 litro, 1 litro. Pero en el tercer trimestre este líquido disminuye, ¿bien? Pero el bebito empieza a incrementar más en tamaño. ¿Eso qué significa? Que sus segmentos o sus porciones de su cuerpo se van a pegar a su mismo tórax o tronco en general, ¿no? Entonces, eso va a favorecer a su flexión, ¿no? A la flexión que tiene el mentón sobre el pecho, las piernas, sus muslos sobre su cadera, sus brazos sobre su tórax. Entonces, esa famosa relación que se llama actitud fetal. La actitud fetal es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Y la actitud más frecuente es una actitud en flexión. En flexión. ¿Por qué? Porque hay una actitud en extensión. Y la actitud en extensión los tienen sobre todo estos niñitos que son, digamos, anencefálicos. Los anencefálicos están en extensión. ¿Ok? Clave letra D. Seguimos. Dice, en la presentación de cara, el punto de referencia diagnóstico para establecer la variedad de presentación. Ok, no hemos tocado todavía el tema de deflexiones, pero acá es importante, ¿no? Entonces, ahí vamos a dibujar.
este es un bebito, lo normal es que la cabeza esté flexionado o el mentón esté flexionado en el tórax. Por ende, el plano de entrada, en el plano de entrada, porque es un plano horizontal, entonces tiene que tener un punto de reparo y este punto de reparo lo establece el el occipucio. Muy bien, es importante. Entonces, esta presentación se llama presentación en occipucio o en vértex. En vértex. Es normal. Esto es lo normal. Sin embargo, cuando tenemos una paciente, un bebito, perdón, ahí está, que poco a poco ha ido desplegando su carita, o sea, su mentón del pecho, entonces el plano de entrada no va a cambiar, el plano de entrada sigue siendo el mismo, pero el punto occipucio empieza a relegarse en la parte posterior y lo que empieza a mostrar sería ahora brecma, el brecma. Entonces, a esta presentación se le llama de sincipucio. Como ha despegado su mentón, o sea, ya no lo está flexionando, entonces se llama deflexión. Deflexión. Y se llama deflexión de primer grado. ¿Ok? Deflexión de primer grado. Este bebito puede seguir extendiendo su cabeza, ahí está, extendiendo su cabeza, y el plano de entrada sigue sin cambiar, ahí está, sigue sin cambiar, y ahora lo que está mostrando, aparte del occipucio y del brecma, está mostrando a los arcos superciliares. No te olvides, ¿ah? Tócate. Los arcos superciliares justo va con el ingreso de la pirámide nasal. Entonces, si es que uno siente la pirámide nasal, entonces sería una presentación de frente, una presentación de frente, en donde el punto de reparo es la nariz. Doctor, no me mencionan nariz, me mencionan arcos o supraciliares. Listo. Ten cuidado, porque está en la misma distancia. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama deflexión de segundo grado. Y la deflexión de tercer grado será cuando hay una hiperextensión. Ahí está. Ha hiperextendido el bebito. Entonces, el plano de entrada no cambia y ahora lo que muestra es la cara. Y por lo tanto, lo que yo palpo, ¿qué cosa es? El mentón. Yo palpo el mentón. Bien, eso es importante, lo vamos a tratar en una diapositiva. Solamente decirte que en la presentación de cara, ahí está el mentón. Esta era la clave para esta pregunta del año 2021. Bien, listo. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos está incluido en la categoría 3 del monitoreo fetal? Bien, entonces, recuerda que tú tienes dentro de las pruebas, digamos, que yo puedo hacer, digamos, de bienestar fetal, dentro de las pruebas de bienestar fetal, existen dos tipos, las pruebas anteparto y las pruebas intraparto. En las pruebas anteparto, en las pruebas anteparto, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, al famoso NST o test no estresante. Test no estresante o NST. Al famoso test estresante, ¿no? O TST. Algunos le llaman CST también. Ten cuidado. ¿Listo? Y también tenemos a una prueba que se llama el perfil biofísico fetal. Perfil biofísico fetal. En cambio, en las pruebas intraparto, ¿a quién tenemos? Tenemos al famoso monitoreo electrónico fetal o monitoreo electrónico intraparto, también llamado. ¿Ok? Y también tenemos a otra prueba que se llama la prueba del microtoma. El microtoma, ¿no? Microtoma fetal. Listo. Ok. En la prueba del NST o test no estresante, lo que nosotros hacemos es como si tú que estás ahorita sentado. Lo único que yo te hago es te tomo una foto. Listo. Yo no sé si de aquí en una hora te vas a morir, 2 horas te atropella algo, no sé, una cosa así. Listo. Pero yo solo sé que ahorita estás vivo, una cosa. Entonces, lo único que he hecho es te he observado. Ahí está. Te he observado. ¿Qué he observado? Que estás vivo. Es decir, te he observado tus latidos cardíacos y he observado cómo están tus latidos cardíacos, si están reactivos o no. Es decir, si aceleras o no aceleras. Entonces, el NST es una prueba que no usa ningún medicamento y lo único que hace es observar digamos, la frecuencia cardíaca fetal y sus características. Lo más importante, ¿cuál es aquí? Vuelvo a repetir, es ver la reactividad cardíaca. Ver la reactividad cardíaca, eso es lo más importante, pregunta examen.
El NST se aplica para pacientes que, perdón, vamos a poner acá, marcador esto, ahí está. El NST se aplica para pacientes que tienen una edad gestacional mayor o igual a 28 semanas, ¿ok? Mayor o igual a 28 semanas, ¿ok? En cambio, el test estresante se aplica para nosotros evaluar la reserva de oxígeno. ¿Por qué razón? En el test estresante, yo ya no te tomo foto ahí, sino ahora te hago correr en todo el salón y veo si te cansas mucho o no te cansas. Es decir, evalúo la reserva de oxígeno placentario. Placentario. ¿Cuál es la finalidad en este caso de evaluar la reserva o cómo yo lo voy a ver? Yo lo voy a ver si es que tú presentas desaceleraciones o no, pues. Si tú presentas desaceleraciones o no. Entonces, lo más importante en un test estresante es ver si es que hay desaceleraciones. ¿Listo? Este test estresante se aplica acá en Perú, lo aplicamos para pacientes, nuestra norma nos dice para pacientes que estén con un embarazo a término. Eso decía la guía de la maternidad 2018. La guía de la maternidad 2023 te dice lo siguiente, es para todos los que están a término, pero también algunos pretérminos que tú intentes o tú consideres culminar la gestación. ¿En qué pretérmino culminaría yo la gestación? Por ejemplo, un RPM. Claro, viene 35 semanas, no esté en trabajo de parto, pero está perdiendo líquido, señora multigesta, tengo que culminarlo por vía vaginal, pues si no hay nada más. Entonces le aplico un test estresante. Paciente con preeclampsia sin criterio de severidad, pero que, o perdón, paciente con preeclampsia con criterio de severidad, pero que tiene 35 semanas, culminaré la gestación, pues ya, si ya pasó las 34. Entonces ahí aplico un test estresante. Paciente con coriamnionitis, 36 semanas, es un pretérmino. Necesito culminar el embarazo por qué vía, mejor, vía vaginal, ¿no? Es de pregunta de examen. ¿Qué le hago? Un test estresante. Entonces, en esas condiciones especiales se puede aplicar un test estresante. Bien, listo. El otro es el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es la combinación de un NST con una ecografía. En el NST, lo que yo voy a ver es la reactividad cardíaca. En cambio, en la ecografía que veo, el tono fetal, translucencia le puse, ¿no? Tono fetal, el tono fetal, veo los movimientos corporales, veo los movimientos respiratorios, ¿no? Y veo la cantidad del líquido amniótico. Esos son los 5 parámetros que no te puedes olvidar. Es criminal ir al examen sin saber los 5 parámetros del perfil biofísico fetal. ¿Bien? Del perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal también está indicado para aquellos pacientes que tienen mayor de 28, aunque algunas recomendaciones establecen mayor de 32 semanas. Eso es indistinto. ¿Bien? Doctor, ¿cuáles son los parámetros que se afectan en una hipoxia aguda? ¿Cuáles son? Todos los que están acá arriba, estos 4 primeros. Estos se afectan en la hipoxia aguda, el famoso, entre comillas, sufrimiento fetal agudo, que ya Perú ya lo cambió, ya no usa el término sufrimiento fetal agudo, ahora usa el término estado fetal no tranquilizante o no tranquilizador. ¿Bien? En cambio, en una hipoxia crónica, básicamente valora la cantidad de líquido amniótico. Muy bien, importante. De acá, de estos, digamos, de estos 4 parámetros de la hipoxia aguda, ¿cuál es el primero en que empieza a afectarse? Te vamos a cambiar. El primero que se afecta en una hipoxia aguda es la reactividad cardíaca. Ese es el primero en ser afectado. Pero el primero en aparecer en la vida embrionaria a las 7 semanas aproximadamente es el tono fetal. Ese es el primero en aparecer. Primero en aparecer. Listo. Muy bien. Entonces, el perfil biofísico fetal, como son 5 parámetros, tiene un puntaje que es 0 o es 2. Por ende, el máximo puntaje de un perfil biofísico fetal es 10 de 10, pues. ¿No? 10 de 10 es el máximo puntaje. Si yo tengo un bebito que me sale con un perfil 10 de 10, yo digo, señora, tranquila, continuamos el embarazo. Si yo veo que el bebito me sale un perfil 8 de 8, dirás, doctor, ¿por qué 8 de 8? Porque capaz no le has medido el líquido o no has considerado o la reactividad cardíaca, ¿no? Entonces, si te sale un puntaje de 8 de 8 u 8 de 10, tranquilo, también igual, continúa el embarazo. Pero si te sale un puntaje que es 6 de 10, ¿no?
por ejemplo, ¿no? 6 de 10. U, bueno, básicamente eso, ¿no? 6 de 10. Entonces, esos puntajes son puntajes indeterminados. Son puntajes que necesitan otra prueba como un NST o un test estresante. Y si el puntaje te sale menor de 4 de 10, menor o igual a 4 de 10, entonces esto significa que el bebito está sufriendo. El bebito está sufriendo. Hay que hacer una cesárea. Ten cuidado, ¿ah? Eso han preguntado. ¿Cómo te viene una pregunta que te hicieron en el examen el año pasado? Paciente de 42 semanas de edad gestacional, que viene porque en el líquido se le observa oligoamnios, 4 centímetros de líquido. Perfil biofísico fetal, 8 de 10. ¿Cuál es tu conducta? ¿Operar? No. Tienes que hacer un test estresante y pues culminar la gestación por vía vaginal si es que se puede. Entonces, no hay ningún problema, porque tenía un perfil de 8 de 10. Así te hubiera puesto perfil 6 de 10, también se puede acabar por vía vaginal. No hay problema. El detalle es cuando venga de 4, 4, 2 o 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son para las pruebas anteparto, pero para las pruebas intraparto tenemos el monitoreo electrónico fetal. El monitoreo electrónico fetal te traza patrones, el patrón 1, patrón 2 y patrón 3. Acá y en todos los países, el patrón más frecuente es el patrón 2. Eso nunca han preguntado, pero es el patrón 2. ¿Bien? Sin embargo, sin embargo, el patrón 1 significa un niñito, un bebito que está súper bien. El patrón 3 significa un bebito que está sufriendo, es decir, estado fetal no tranquilizador. Y el patrón 2 es un estado intermedio. Las directivas ahora son todas dirigidas a patrón 2. De hecho, el último artículo es del año 2019, un poco antiguo, pero todos se dirigen al MEF 2, al patrón 2. Estos son los famosos patrones del colegio americano. ¿Ok? ¿Qué significa patrón 1? Patrón 1 significa un bebito que tiene buena reactividad cardíaca, tiene buenas aceleraciones, todo bien. La variabilidad de sus latidos está súper bien, es una variabilidad moderada, tiene buenas aceleraciones, no tiene desaceleraciones. En cambio, un bebito que tiene un patrón 3 significa que la variabilidad, pregunta, mira, justo eso son las preguntas que te hacen, que la variabilidad es ausente. Una variabilidad ausente, patrón 3. Ausente, ¿ah? Ausente. Te dicen que tiene desaceleraciones tipo DIP 2. Si tiene DIP 2, patrón 3. O que tiene DIP 3, pero recurrentes. Recurrente significa mayor del 50%. Entonces, esas son patrón 3. O el famoso patrón sinusoidal, ¿no? Sinusoidal, ahí está. El patrón sinusoidal, que es un patrón premortem. Premortem. Entonces, no te olvides, esas cositas son las que han preguntado. Variabilidad ausente, DIP 2, DIP 3 recurrentes y patrón sinusoidal. En cambio, en el patrón 2 no lo preguntan, ¿sabes por qué? Porque aquí van todos los estadios intermedios, pues. Es decir, todo lo que no cumple ni arriba ni abajo. Es decir, la variabilidad mínima está acá, pues, en el patrón 2. La paciente no tiene aceleraciones, doctor. Está bien, pero no tiene. Pero no significa que esté mal tampoco. Quizá está durmiendo, ¿no? Quizá está durmiendo el bebito. ¿Ok? O si tiene DIP 3, pero que son intermitentes, o sea, menos del 50%, también se encuentra acá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo único que te tienes que grabar de toda esta parte de MEF? Lo único que tienes que grabar es el patrón 3. El patrón 3, todas sus características que son malignas, mira. ¿Esto qué significa? Que el bebito está sufriendo y por ende lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Una cesárea. Cesárea. La conducta es una cesárea. En cambio, la conducta en un patrón 1 es continuar el trabajo de parto. Continúas el trabajo de parto. Muy bien. Doctor, ¿y el microtoma fetal? El microtoma fetal no lo hacemos en Perú, nadie le pincha la cabeza a un bebé acá, pero sí se hace, por ejemplo, en España bastante. El té del microtoma fetal es como un aga, es el aga de la cabeza del bebé, ¿no? Como está abajo, pum, le pincho la cabeza y veo cuál es su nivel de pH, ¿ok? Entonces, si el nivel de pH es menor de 7.2 o 7.20, mejor dicho, entonces este bebito está sufriendo. ¿Cuál es el plan? Cesárea, cesárea. Si es un pH, si es un pH menor de 7.2. Pero si el pH es mayor de 7.25, entonces ese bebito está súper feliz. Déjalo adentro, todavía que siga el trabajo de parto, que siga el trabajo de parto. Pero si el bebito me sale un valor intermedio, ahí está,
entre 7.2 y 7.25, entonces estos valores son valores intermedios que lo que me dicen es, tienes que repetirle otra vez el microtoma. ¿Cuándo? En unos 15 a 20 minutos. Otros ponen 20 a 30 minutos, depende de la bibliografía. Pero en 15 a 20 minutos repítele otra vez. Repítele. ¿Ok? Es importante. Y si al repetirle el valor te sale menor de 7.25, está sufriendo. Y si te sale mayor de 7.25, continúa el trabajo de parto. No te olvides, ¿ah? Porque esto también hay una sola pregunta en tus exámenes y con esto se responde, ¿ok? La pregunta era, paciente que está con caídas no reiterativas, se le hace el microtoma fetal y se le obtiene un valor de 7.22. ¿Cuál es la indicación? Repetir el microtoma en 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, ¿no? Porque era un valor prepatológico. Prepatológico. Muy bien, entonces en esta clave, ¿aquí cuál es? Categoría 3 del monitoreo fetal, el patrón sinusoidal. Si yo soy malo alguna vez, te voy a preguntar sobre el patrón pseudo-sinusoidal. Es un patrón que se obtiene porque el bebito se chupa el dedo adentro. O sea, que se chupa su dedito, ¿no? Y te da como una variabilidad medio ondulante. O en pacientes con anemia severa. ¿Listo? Mujer de 40 semanas de gestación en trabajo de parto con 6 centímetros de dilatación. Presenta patrón desacelerativo en registro cardiotocográfico, por lo que se decide realizar microtoma fetal para valorar. pH, aquí te es lo que te dice, ¿no? Mira, ven. Voy a verdad que te estoy floreando. 2020. ¿Qué haces ahí? Repites el microtoma. Muy bien, repites el microtoma. Listo. Respecto a la evaluación del bienestar del feto, ¿cuál de los siguientes es una variable que se evalúa en el perfil biofísico fetal? A ver, líquido amniótico. ¿Qué más hablabas? Tono fetal. ¿Qué más? Movimientos corporales, movimientos respiratorios, ¿no? Y reactividad cardíaca. En ese orden. Ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces aquí la clave es líquido amniótico. Gestante a término y sin antecedentes. Ingresa a fase latente de trabajo de parto. A la ecografía, presentación cefálica, ponderado fetal adecuado, placenta en grado 3. O sea, es una placenta que ya está súper madura. El índice de líquido amniótico es 4 centímetros, o índice de Phelan. Y frecuencia cardíaca normal. Durante el monitoreo electrónico fetal intraparto, ¿cuál es el evento que se podría presentar con mayor probabilidad? Doctor, ¿cómo asumo esta pregunta? Recuerda que los bebitos a término disminuyen su líquido amniótico, pero el líquido amniótico tiene que ser normal igual. ¿Cómo es un líquido amniótico normal? Que esté entre 5 y 25, ¿no? Entre 5 y 25. Si es menos de 5, ¿cuánto, qué le dices? Oligoamnios. Si es mayor de 25 centímetros, ¿qué dices? Polidramnios. Polidramnios. Listo. Pero también puedes evaluar los pozos verticales mayores, ¿no? Si el pozo vertical mayor es menor de 2 centímetros, ¿qué es? Oligoamnios. Si el pozo vertical mayor es mayor de 8 centímetros, ¿qué es? Polidramnios. Polihidramnios, ¿ok? Es importante. Muy bien. No te olvides que el ILA lo hacemos de rutina, pero aquí aplicamos pozo vertical mayor, sobre todo a pacientes que son en el segundo trimestre, segundo trimestre, y a pacientes que tienen embarazos múltiples. El embarazo múltiple, gemelar o trillizos, nosotros no medimos el ILA, tenemos que medir y comparar los pozos verticales. ¿Ok? Listo. Es un guachazo. Ahora, esa paciente tiene 4, o sea, tiene un oligoamnio. Tiene un oligoamnio. Doctor, y si tiene oligoamnios, ¿qué cosa me puede producir en el trazado? Como tiene poco líquido, eso quiere decir que el bebito que está ahí dentro del útero, ahí está el útero está, sus membranas están súper pegadas, ¿no? Porque tiene poco líquido. Entonces su cordoncito del bebé se puede estar comprimiendo. Y la compresión del cordón, ¿qué tipo de dip te da? Dip DIP 3. El DIP 3, no te olvides, no te confundas con patrón 3, ¿ah? El DIP 3 es el famoso DIP variable. Es el DIP variable. Este DIP se da por compresión del cordón, compresión funicular. La compresión funicular, ¿por qué se puede dar? Porque hay un oligoamnios, por ejemplo, una, o dos, el famoso cordón nucal, ¿no? El cordón nucal. ¿Pero qué cordón nucal? ¿El único? El único no. Te da el cordón nucal doble, sobre todo. Doble. Aunque eso es relativo en realidad. Pero los cordones nucales te pueden dar DIP3, DIP variables. O el oligoamnios te puede dar un DIP3. Bien, listo.
No te olviden que DIP2 es lo malazo, eso significa insuficiencia placentaria, el DIP2. El DIP2 es también llamado DIP tardío, porque el DIP1 es por compresión de la cabeza, ¿sí o no? Compresión de la cabeza fetal. Ese es el llamado, esa compresión de la cabeza fetal es normal, porque el bebito está descendiendo, pues, y obviamente en cada contracción le van comprimiendo, pues, la cabecita, pues, ¿no? Entonces es normal, el DIP1. Por eso es que este DIP1 se llama DIP precoz. ¿Cómo nosotros lo vemos en el trazado? De la siguiente forma. Viene la contracción y si es que ocurre una desaceleración que calza con el periodo máximo de la contracción, se llama DIP1. Si la desaceleración ocurre después de la contracción, se llama DIP2. El DIP3 no obedece a estas contracciones. ¿Ok? Listo, no se olviden. Entonces, aquí en esta clave, ¿cuál es la clave acá? Desaceleraciones variables. Muy bien, sigamos. Gestante 20 semanas en control prenatal, asintomática, ecografía, control, gestación normal, corresponde a edad gestacional, presenta tumoración uterina de 5 centímetros en región lateral del segmento, compatible con mioma intramural. ¿Cuál es la conducta? ¿La operamos? ¿No la operamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, recuerda que si tengo una paciente que tiene un tumor, un mioma, entonces ten cuidado. Los miomas, los miomas que van a desencadenar una cesárea al término son aquellos miomas que se encuentran en la parte del segmento, en la parte del segmento, pero en la parte anterior del segmento, y que miden mayor o igual a 5 centímetros. Segmento anterior, es decir, si yo dibujo un útero, mira, y tú lo vas a ver bien bonito acá. Ahí está el útero, ahí está su cuellito, ahí está la vagina, entonces, es obvio, pues, porque si es que yo tengo acá un tumor que está en el cérvix o está en el segmento cara anterior y mide más de 5 centímetros, 6, 7, 8, entonces probablemente va a dificultar la dilatación, pues. Entonces, esos segmentos que están en la parte anterior, esos miomas, perdón, que están en la parte anterior, o están, que son miomas cervicales y que miden mayor o igual a 5 centímetros, la paciente tiene que ir a cesárea, pero cuando llegue al término, o sea, mayor de las 37 semanas. Sí, pero en este caso, ¿qué te describen? Te describen un mioma que ¿dónde está? En la parte, o sea, está acá, mira, ve, ahí está. ¿Qué va a hacerle a la cabeza del bebé? Nada le va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente seguimos observando a la paciente. No hacemos nada más. Listo, clávese. Mujer, 42 años, acude al control prenatal con una ecografía temprana del primer trimestre que ratifica su edad gestacional actual de 32 semanas. Funciones vitales, todo bien, presión también, altura uterina de 24 centímetros, latidos cardíacos en 138, dinámica ausente. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, doctor, ¿ante qué caso estoy acá? Entonces, mira, tengo una paciente que tiene edad materna avanzada, ¿te acuerdas? 35 años. Uno, dos. Aparentemente todo está bien y con la ecografía del primer trimestre ella tiene 32 semanas. 32 semanas para una altura de 24, la FIGO te dice que si bien la altura entre las 20 y 24 se correlaciona, si bien la altura, la diferencia no tiene que ser más de 3 centímetros. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, tengo una paciente de 28 semanas, la altura uterina, lo mínimo que puede ser es 25 centímetros. Si yo encuentro una altura de 24, 23, 22, no cuadra. ¿Te das cuenta? Entonces es más menos 3. Y lo máximo es ¿cuánto? Te dije acá, 31, ¿no? Porque es más 3 centímetros. Entonces, de la misma forma, esta señora tiene 32 semanas. 32 más menos 3, lo mínimo que yo esperaría es 29. ¿Y eso, ah? ¿Y cuánto tiene? 24. O sea, tengo que descartar ¿qué cosa? Tengo que descartar un RC, un RCU. Doctor, ¿cómo hago el diagnóstico de RCU? Si bien en tu separata no está la diapositiva de RCU, vamos a hacer un flujograma chiquitito. Mira, el RCU, o restricción de crecimiento fetal, antiguamente se definía como restricción asimétrico o simétrico, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Como un punto, ¿no? Pero inclusive decían, y ustedes lo van a ver en sus claves, ¿no? El simétrico es el precoz, ¿no? Antes de las 32 semanas. El asimétrico es el tardío, ya, eso ya cambió, eso ya no aplicamos nosotros ahora.
Sin embargo, igual nos hemos quedado con el punto de corte de 32 semanas. Si nosotros tenemos una paciente que tiene menos de 32 semanas, definimos al RCIU de dos formas. La primera es si encontramos un ponderado fetal estimado menor del percentil 3, es decir, un bebito que es súper chiquitito. Basta esa sola característica, pregunta de examen, para que tú ya hagas el diagnóstico. Basta esa sola característica. Sin embargo, sin embargo, si yo tengo una paciente que tiene un ponderado fetal estimado que está entre el percentil 3, pero menor del percentil 10, entonces tengo que asociarle con otras cosas. ¿Con quién, por ejemplo? Con el Doppler. Ahí está. ¿El Doppler de qué arteria? De la arteria umbilical, que debe estar incrementado. O el Doppler de la, no de la cerebral media, de la arteria uterina, porque estoy antes de las 32 semanas, que también debe estar incrementado. Entonces es importante. Entonces, nuevamente, si yo encuentro solo, te dije el caso clínico, menor del percentil 3, ese es un RCIU. Es más, le pones un apellido, RCIU severo se llama. Pero si yo encuentro que el percentil es menor de 10, ahí está, tengo que asociarle un Doppler de arteria umbilical alterado o un Doppler de arteria uterina alterado. Esos son para los bebitos antes de las 32 semanas. Para los bebés que son mayor de 32 semanas, ¿cuál es el criterio para decir RCIU? Decimos un ponderado fetal estimado igual, menor del percentil 3. Si es que yo tengo solo ese marcador, solo ese ponderado, ya hago el diagnóstico también. Solito, ya hago el diagnóstico. Bien, listo. Entonces con esto, solito, ya hago el diagnóstico. Es mal, también le vuelvo a decir severo. Y escúchame aquí, vamos a poner pluma, ahí está. O encuentro un ponderado fetal estimado entre el percentil 3, percentil 10, o encuentro una disminución o caída de los percentiles por encima de 50. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Cuál es la traducción, Lady Soft, de todo esto? Yo tengo una paciente que en una ecografía le pusieron percentil 80 y viene luego percentil 60 y viene percentil 40 y luego percentil 20 y luego percentil 10. O sea, de 80 se bajó a 10, se bajó más de 50 percentiles. Entonces, si hay una caída mayor del percentil 50, también es un criterio para decir básicamente un RCIU, ¿ok? O o que yo tenga el Doppler de la arteria umbilical que está incrementado o alterado, o un índice que no te lo van a tomar, que se llama el ratio cerebroplacentario también, que está disminuido. Entonces, aquí los criterios para RCIU, ¿cuáles son? Encontrar dos de tres criterios de estos de acá. Dos de tres criterios. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Dos de tres criterios. En cambio acá, sí o sí asociado con uno de ellos. Asociado con uno de ellos. Muy bien. Ahora, para seguir hablando de RCIU, si te das cuenta, el vaso Doppler común, ¿cuál es? La umbilical, sea antes de las 32 o sea después de las 32. Entonces, el procedimiento diagnóstico para esta paciente que tiene un RCIU es hacer una ecografía, pero Doppler, pues, en donde yo establezca o en donde yo mida qué cosa, el Doppler de la arteria umbilical, el Doppler de la arteria umbilical. Muy bien. En el año 2013 se reunieron un consenso de expertos, se llama Consenso Delphi, y ese Consenso Delphi para RCIU estableció 4 grados de RCIU. Ya han preguntado eso también. ¿Cuáles son los 4 grados de RCIU? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Listo? El grado 1 de RCIU es aquel que tiene o también llamado insuficiencia placentaria, ¿no? Leve, una insuficiencia placentaria leve, yo voy a encontrar a un RCIU, pero la arteria umbilical, su resistencia está incrementada. Nada más. Chin. ¿Qué te preguntó con ARM? En ese tipo de paciente, ¿cuál es el manejo?
el manejo es un control ecográfico semanal. Es un control ecográfico semanal o un control con un NST semanal. O sea, control semanal. Fin, ahí acabó. ¿Y cuándo acabamos la gestación? A partir de las 37 semanas. Entonces, ten cuidado. Yo sé que esto es a veces romper un mito y explicarles a mis pacientes es bastante diverso porque a veces la paciente dice, doctor, pero mi bebito está bien chiquitito. Sí, pero el Doppler está bien. Igual el embarazo acaba a partir de las 37 semanas. A partir de las 37 semanas. Entonces, todo RCU tipo 1 se acaba a partir de las 37 semanas. ¿Cuál es la vía? Doctor, RCU, cesárea. Va para parto vaginal. Va para parto vaginal. Si en la prueba de parto vaginal, o sea, el test estresante falla, recién va a cesárea. Pero la guía te dice, va para parto vaginal. Doctor, en cambio, en el RCU tipo 2, que es una insuficiencia placentaria severa, entonces es un RCU, tú ya sabes la definición de RCU, pero que la arteria umbilical se encuentra con diástole ausente. Ten cuidado, ¿ah? Ya te dije, ya, con Areme se queda sin preguntas y empieza a preguntarte estas cosas más difíciles. Diástole ausente. Si la diástole está ausente, entonces ese bebito, te dice, con RCU es un estadio 2. En ese estadio 2, lo que sigue es hacerle un control. Pero el control, ¿tú crees que va a ser semanal? No, ya tiene que ser ¿cuántas veces? Dos veces por 2 veces por semana. 2 veces por semana. Y el embarazo se prefiere acabar por encima de las 34 semanas. Y la vía de culminación es la vía de cesárea. Cesárea. ¿Y por qué por encima de las 34? Porque a las 34 es el punto de corte para maduración pulmonar. Maduración pulmonar. Entonces, de ahora en adelante, todo RCU tipo 2 va para cesárea, pero a partir de las 34 semanas. El RCU tipo 3, ¿no? Es aquel RCU que tiene una arteria umbilical con la diástole reversa. Diástole reversa. Este paciente, voy a poner acá de color, necesito, su control ya no es cada 2 veces, sino es cada día, cada 24 a 48 horas. El control. Y la gestación termina ¿en qué semana? A partir de las 32, algunos ponen la RECOG, ¿no? La Royal College, se pone a partir de las 30, pero acá en Perulandia 32 semanas. 32, ¿ok? Y la vía de culminación es cesárea. Cesárea. Y si yo tengo un RCU estadio 4, el cual es una acidosis severa, el de acá es acidosis leve, en el estadio 4, que es una acidosis severa, es un RCU que ya esta arteria umbilical ya no hay más cómo se dañe. ¿Cuál es el peor vaso que se puede dañar? El ductus venoso. Ductus venoso. Entonces, eso ya lo preguntaron hace como 4 años. Pregunta sobre especialidad fue, ¿cuál es el último vaso en afectarse en un RCU? El ductus venoso. Ese es el último vaso. Entonces, si es que yo veo que el ductus venoso ya está con onda A reversa, o sea, patológico, entonces esa gestación tiene que culminarse. El control acá es cada 12 horas y la culminación se hace a partir de las 26 semanas. 26, bien pequeñito, 26 semanas. Mira, te van a preguntar eso, vamos a ver. Ductus venoso, 26, con V de 20. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es así como nosotros tratamos al RCU. ¿Ok? Entonces, no todo RCU va para cesárea. El que va para parto vaginal, el estadio 1. Entonces, en esta clave, la clave era la letra A, Doppler del arterio umbilical. Seguimos. Ahí está. Gestante de 8 semanas con aversión a los alimentos de olor intenso, con náuseas y vómitos persistentes al menos 3 veces al día, sin pérdida de peso. ¿Cuál es el fármaco de elección en este caso? Muy bien, entonces, recuerda, si yo tengo una paciente que tiene náuseas y vómitos, estas náuseas y vómitos la pueden descompensar o puede estar la paciente estable. Si la paciente es estable, es decir, tolera parcialmente los alimentos, no ha bajado
menos del 5% del peso, o sea, no hay signo de deshidratación, entonces la paciente está bien aparentemente. Esta paciente le diagnosticamos emesis gravídica. Ese es su diagnóstico, emesis gravídica. Sin embargo, si la paciente te menciona en el caso que tiene deshidratación, si tiene una pérdida del peso por encima de 5% de su peso basal, hay un caso, ¿no? Que te ponen paciente que inicia su control con 70 y ahora pesa 60. Perdió un montón, pues más del 5%, ¿no? Entonces, si pierde más del 5% o hay signos de deshidratación, ¿no? O hay un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Por ejemplo, hay una hipocalemia, una hiponatremia, entonces, o que es un mal signo, pero seguro el que va a hacer la pregunta, porque te va a hacer una pregunta de hiperemesis, siempre hacen una, a veces no se actualizan, pero igual, hay cuerpos cetónicos en orina, que ya no es criterio ya, pero cuerpos cetónicos en orina, entonces todo esto hace el diagnóstico de hiperemesis, ¿no? De hiperemesis gravídica, de hiperemesis gravídica. No te olvides. Doctor, la emesis gravídica, señora, coma bien, es decir, mejore su dieta y haga ejercicio. Ok, tranquila. Señora, ¿tiene vómitos? Sí, a veces regulares, sobre todo en las noches. Entonces, tome su doxilamina con piridoxina. El medicamento es doxilamina y se le asocia piridoxina o vitamina B6. ¿Ok? Sin embargo, en una hiperemesis gravídica, si la paciente te logra tolerar algo, igual, dale doxilamina con piridoxina. Pero si no te logra tolerar nada, entonces tienes que hospitalizarla y hacer el manejo endovenoso. Ahí viene la pregunta que siempre caen. ¿Cuál es el primer manejo que se le hace a la paciente? No es darle un antiemético, es manejar el medio interno. Entonces no fallen, mira, que son preguntas demasiado elementales. Es manejar el medio interno, es decir, hidrata a la paciente, pues hidrátala. Colócale su vía e hidrata. Bien, ahora, ¿qué manejo antiemético tú le puedes colocar a la paciente? Entonces, si no te ha funcionado doxilamina que es vía oral, entonces tienes que ir al manejo endovenoso. El manejo endovenoso va dime, con dimenhidrinato como agente de primera línea. Como agente de segunda línea tenemos a quién? A la metoclopramida, pero también tenemos a otro que se llama el ondansetron, que se ha relacionado con defectos o fisuras labiales, ¿no? Pregunta examen, ¿ah? ¿Cuál es el medicamento antiemético que se relaciona con paladar en ojival, fisura labial unilateral, bilateral, labio leporino? Ondansetron. ¿Listo? Pero el riesgo-beneficio es dudoso. Y como agente de tercera línea, aquí tenemos a los salud, a los corticoides. Los corticoides. Entonces, los corticoides, como metilprednisolona, hidrocortisona, se han relacionado para tratar en última instancia la hiperemesis gravídica. Ese es el medicamento final. Ya lo preguntaron esto, ¿ah? Corticoides. Lo que no han preguntado es, ¿cuál es el efecto más frecuente de los corticoides en la gestación? ¿Cuál es? RCIU. Los corticoides se relacionan con RCIU. ¿Ok? Con RCIU. Muy bien. De forma crónica, ¿eh? Por si acaso. Ok, entonces esta paciente dice que tiene náuseas, vómitos persistentes al menos 3 veces al día, pero que no ha perdido peso. O sea que es emesis. ¿Qué le vas a dar? Vitamina B6. La prometacina también es de primera línea, por si acaso, pero es endovenoso. Endovenoso. ¿Ok? Entonces aquí la clave es vitamina B6. Bien, piridoxina. Listo. Ok. La piridoxina también es el medicamento que se le hace para suprimir la lactancia materna. Tú dirás, "¿Oh, sí? ¿Que no, ese no era cabergolina o bromocriptina? Sí, pero si te dicen paciente que tiene una, eh, que no tolera los derivados, en este caso de cabergolina o bromocriptina, tienes que darle piridoxina. Es el medicamento de elección. ¿Ya? Mujer de 25 años, alcohólica crónica, refiere retraso menstrual de 3 semanas. Prueba de embarazo positivo. Además, tiene hipoplasia maxilar. ¿Qué otro defecto en el producto se puede presentar por el consumo de alcohol durante la gestación? Pregunta bastante bonita. Te la cambio la pregunta. ¿Cuál es la primera causa de retraso mental en el mundo? ¿Cuál es? ¿Trisomía del 21? No. ¿Cuál es? El síndrome de alcoholismo fetal. Alcoholismo fetal. Esa es la primera causa de retraso mental en el mundo. ¿Ok?
Curiosamente, pues acá toda nuestra población toma bastante, ¿no? Pero el síndrome de alcoholismo fetal, nosotros, en la parte, cuando es un neonato o vamos en su crecimiento, nosotros podemos encontrar algunas características. Por ejemplo, las orejas son de implantación baja. Las orejas son de implantación baja. Hay pliegues epicánticos, ¿no? Del niñito, ahí está. Tiene pliegues epicánticos, ¿ok? Tiene una hipoplasia, ¿no? Hipoplasia maxilar. Una hipoplasia maxilar, ahí está, sonriendo, ¿no? Hipoplasia maxilar, ¿ok? Pueden algunos ser platirrinos, es decir, su nariz un poco aplanada, pero hay un retraso mental. Hay un retraso mental. Bien, entonces en esta paciente, el síndrome de alcoholismo fetal te genera retraso mental. Clave letra D. Madre lleva emergencia recién nacido por parto domiciliario. Examen, peso 2 kilogramos, microcefalia, sutura frontal con crestas, tosis palpebral, pliegues epicánticos internos. Uy, doctor, alcoholismo fetal. Tranquilo. Puente nasal deprimido, ancho, hipoplasia de uñas y falanges distales. ¿Cuál es el fármaco que la madre consumió durante su embarazo? Entonces te dan todos esos fármacos que están ahí, ¿no? Doctor, el enalapril, no, ese te produce, también te produce oligoamnios, pero te produce teratogenicidad. Es más, algunos pueden producir hasta abortos. La prednisona RCIU en fetos tempranos y en fetos tardíos, leucomalacia periventricular. No te lo van a tomar jamás. Doctor, me quedo con fenitoína y tetraciclina. La tetraciclina, la clásica pregunta es, ¿te tiñe los dientes de amarillo, ¿no? Y aparte, bueno, sobre todo eso, ¿no? La tinción de los dientes amarillos. Pero me quedaría por descarte con fenitoína, pero no es por descarte en realidad. Hay un síndrome que se llama el síndrome idantoínico. Idantoínico. Ahí está, ponlo en Google, averigua. El síndrome idantoínico se da cuando consume justamente estos anticonvulsivantes, ¿no? Anticonvulsivantes. Y sobre todo el consumo de fenitoína. Fenitoína. Y los pacientes tienen justamente esta descripción. Tienen pliegues epicánticos, tienen tosis palpebral, ¿no? Tienen microcefalia. Entonces aquí la clave por este síndrome difenilidantoínico o idantoínico es por la fenitoína. Por la fenitoína. Antes de pasar a esta diapositiva, vamos a hablar de algunas otras malformaciones que ya han preguntado en Conareme. Por ejemplo, eh, paciente que acude en trabajo de parto, bebé nace hipotónico con parálisis facial. Ella refiere consumo de un medicamento en el primer trimestre. ¿Qué medicamento puede haber causado parálisis facial o parálisis muscular o hipotonía muscular, ¿no? De sus músculos esqueléticos. ¿Qué medicamento es? El miso, misoprostol. Ese es el famoso misoprostol que te da el famoso síndrome de Mobius. El síndrome de Mobius. ¿Bien? Entonces, el síndrome de Mobius, que es un síndrome que cursa con parálisis facial, se da porque la paciente, digamos, quiso abortar, no logró abortar, siguió gestando y este misoprostol en dosis grandes, tóxicas, puede desencadenar esta parálisis, el síndrome de Mobius. Ya lo preguntó hace como 4 años, 5 años, ¿no? Todos fallaron, pero igual. ¿Qué más? ¿Qué más otro síndrome por acá? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los síndromes, ¿ok? Mientras nos vamos acordando. Seguimos. Primigesta, 12 semanas, en su segundo control prenatal, dice, han cedido las náuseas del embarazo. La ecografía, control y su análisis de rutina son normales. Entre los cuidados que debe tener su gestación, se le recomienda a colocarse qué vacuna. Bien, aquí cómo es. La última norma técnica que tenemos es de qué año? Hay una actualización que es de la 2022. 2022. Hay una del 2022. Este, una cosa son las recomendaciones de otros países y otra cosa es lo que trabajamos nosotros. Entonces, es importante trabajar con eso. 22 o 19, creo que 19 de vacunas. 22, ¿no? Sí, 22, 2022. Sí, 2022, ya recordé. Y literal, hay un acápite que dice para gestantes, que son condiciones especiales, ¿no? Y te dice cuántas vacunas son las que tenemos que colocar. ¿Cuántas son? 5. Entonces, la vacuna de la influenza se puede colocar en cualquier momento. Si la paciente te llega en el primer contacto, dale en ese momento. Entonces, se puede colocar en cualquier momento.
momento, ¿listo? Sobre todo en el primer contacto que tú tengas con la paciente, ¿listo? La segunda vacuna que podemos colocar es, por ejemplo, la vacuna del COVID, ahí está, que todavía nuestra norma sigue todavía colocándola. ¿Cuándo se coloca la vacuna del COVID? ¿A partir de qué semana? 12. A partir de la semana 12. Eso también ha sido pregunta de examen. La otra vacuna es la vacuna de la difteria y tétanos. La vacuna de la difteria y tétanos, ahí hay una controversia, porque la vacuna de la difteria y tétanos, este, se debe colocar ni bien la paciente tiene el contacto en su primer, digamos, o tiene su primer contacto con el centro de salud. Entonces la norma te dice en el primer contacto que tenga con el centro de salud, en el primer contacto. Sin embargo, hay un refuerzo que se llama la DTPA, ¿sí o no? La DTPA. Esta DTPA se recomienda aplicarla entre qué semana? Entre la semana 20 y 36. Antes que ponían, y hay unas preguntas de Conareme que han hecho, ¿no? Que te ponen como clave 27 y 36, ¿no? Ya no es eso, ya. Ahora es 20 y 36 semanas. Entre las semanas 20 y 36. Y la otra es la del virus del hepatitis B. La vacuna contra el virus de hepatitis B. Esa vacuna, lo ideal, también te dice, es que la paciente lo reciba en el momento que tiene el contacto con el centro de salud. ¿Bien? Ok. Entonces, la primera va con el contacto en el centro de salud. El detalle es que esta necesita un refuerzo. El segundo refuerzo se aplica a las 4 semanas, o sea, al mes. Y el tercer refuerzo se aplica al otro mes de haber realizado la segunda, o sea, a las 8 semanas en total. Entonces, en el primer contacto, a las 4 semanas y a las 8 semanas, virus de la hepatitis B. La DTPA 20 y 36, ¿ok? Si estás banqueando antes, marca 26 y 36, ¿no? Pero ahora es 20 y 36. La DT en el primer contacto del centro de salud. La del COVID mayor de 12 semanas y la influenza en cualquier momento, ¿ok? Listo. Lo ideal es que la gestante reciba todas estas vacunas y en general las vacunas que se puede administrar en la gestante son virus inactivos, ¿no? O sea, son materiales inactivos, inactivos. No puedes colocarle ningún atenuado. Atenuado no puedes colocarle, ¿ok? Por eso varicela está contraindicado, ¿sí o no? Fiebre amarilla está contraindicado, ¿ok? Listo. Entonces aquí la clave es la letra C, porque es del año 2020, ¿ya? Semana 27 y 36. ¿Cuál de las siguientes vacunas debe recibir la mujer en cada embarazo? A ver, bueno, acá también está la hepatitis B, ¿no? Pero también, sobre todo, aquí te pone en cada embarazo. La hepatitis B, eso como te digo, no figura en la norma, pero si es que ya la paciente la recibió, no es necesario repetir las 2 o 3 dosis. Aunque, como te digo, en la práctica nosotros le colocamos en cada embarazo, ¿por qué? Porque por la posibilidad de cesárea, pues uno coloca justamente ello. Entonces, aquí la clave es la DTPA, ¿ok? Listo. Clave la letra B. Gestante de 10 semanas, triada por ¿triada? Traída, debe ser, ¿no? Traída por intolerancia oral, confusión y dificultad para deambular. Esto, amiga, ¿sí o no? Pero dice está deshidratada, adelgazada y con nistagmo bilateral. ¿Cuál es la causa más probable? Entonces, dentro de las complicaciones que tenemos de la hiperemesis gravídica, tenemos, por ejemplo, una de las complicaciones que es más frecuente en Estados Unidos más que en nuestro país, es el famoso síndrome de o encefalopatía de Wernicke. Wernicke, ¿listo? Y que cuando se asocia con alcoholismo, Korsakoff. Korsakoff, ¿listo? Pero también tenemos otras complicaciones, como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Reflujo gastroesofágico, que cuando es demasiado intenso puede estallar el esófago, ¿sí o no? Y ese estallamiento del esófago se llama el síndrome de Werge. Listo. Werge. ¿Listo? El síndrome de, que es el estallamiento del esófago, síndrome de Werge. ¿Listo? Pero aquí te están diciendo sobre esta triada del síndrome o de la encefalopatía de Wernicke, que es confusión, ataxia y el nistagmos. Confusión, ataxia y nistagmos bilateral. Entonces, en esta encefalopatía de Wernicke, ¿qué deficiencia de qué vitamina? B1, o también llamado tiamina, B1 o tiamina, déficit de tiamina. Clave letra A. Primigesta, 35 años, a las 22 semanas, en ecografía se aprecia imagen anormal del corazón fetal. En vez de la imagen en 4 cámaras que se ofrece la cruz típica, falta una porción justo por debajo de la cruz.
Dicha anomalía estaría afectando la porción membranosa de la estructura embrionaria afectada. ¿A qué nivel tendría dicha anomalía en el feto? Entonces, aquí te están hablando de una cardiopatía, ¿sí o no? Entonces, lo normal, ahí está tu corazón, ¿listo? En esta cruz, ¿qué es lo que están viendo? Que en la parte inferior, a ver, dice, porción justo debajo de la cruz, claro, está incompleta, ¿no? Está incompleta. Acá hay un defecto. Entonces, ¿este defecto a qué obedece? Al famoso CIB. Los CIB son más frecuentes de qué porción, muscular o membranosa. La porción membranosa es la más frecuente. Estas derivan de unas almohadillas que se llaman almohadillas endocárdicas, mientras que la porción muscular es más raro, pero es más severo. Y estas obedecen a una formación de acá del tubo cardíaco, no de la almohadilla, sino del tubo, del miocardio. Miocardio. Estas son más severas, pero son menos frecuentes. Ok, eh, listo, entonces, ¿a qué nivel tendría dicha afectación? Al nivel del tabique ventricular. Tabique ventricular. Recuerda que hay algunos síndromes que más que todo preguntan en pediatría, pero hay algunos síndromes como por ejemplo, que nosotros en gineco también lo vemos en la psicografía, ¿no? Como por ejemplo el síndrome, la tetralogía de Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot, este, ¿qué cursa con estos cuatro, digamos, signos, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro signos que tenemos? Tenemos un CIB. Aparte, como hay un CIB, los vasos se están desplazando, ¿no? En el lado derecho e izquierdo, ¿no? Es decir, hay un cabalgamiento de la aorta, ¿sobre quién? Sobre la pulmonar, ¿listo? Aparte que como le quita espacio, se está cabalgando, estenosa la parte, digamos, inicial de la pulmonar, ¿no? Hay una estenosis mitral, ¿no? Hay una estenosis mitral. Y para compensar, este ventrículo, ¿qué es lo que hace? Se hipertrofia, ¿no? Hay una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Eso es una tetralogía de Fallot. No te olvides que hay una pentalogía también de Fallot, en donde agregas el CIA, y no te olvides que hay una trilogía de Fallot. En la trilogía de Fallot, en la trilogía de Fallot, básicamente no hay CIB, sino hay CIA, no hay cabalgamiento de la aorta, pero sí hay hipertrofia del ventrículo derecho con estenosis. Esa es la trilogía de Fallot. Nunca he preguntado, pero alguna vez quizás lo van a poner. Muy bien. Entonces, es la clave letra B. Seguimos. Gestante, 39 años, que a las 12 semanas se le realiza estudio ecográfico. Se encuentra translucencia nucal engrosada para la edad gestacional. ¿Cuál es la neoploidía que tiene mayor riesgo de presentar este feto? ¿Qué será? La trisomía del 21, ¿no? La trisomía del cromosoma 21. No te olvides. Muy bien. Ok. Mujer de 35 años, gesta 1 para 0, con 10 semanas de gestación no antecedentes. Acude a su primer control prenatal. Ella desea conocer cuál es el riesgo de que su bebé pueda presentar trisomía del 21. ¿Cuál sería la mejor recomendación? ¿Qué le dirías? Doctor, lo mejor es biopsia, pero no. Recuerda que la biopsia se hace cuando tú te ha salido tu tamizaje combinado alterado. Entonces, lo mejor en esta paciente es realizar un test combinado. Haces un test combinado. Bien. No te olvides que hoy por hoy ya te dije, lo mejor es hacer DNA fetal. ¿Ok? Pero en esta clave, tamizaje combinado, test combinado. Listo. Ahora vayamos a ver lo que es parto eutóxico y posteriormente parto distóxico. Entonces, primero vayamos con parto. A ver. Ok. Entonces, ¿cómo definimos pródromos? Eso nunca ha venido, pero pródromos es el que comúnmente le conocemos como falso trabajo de parto, ¿no? En la práctica no es así, pero lo vamos a poner falso trabajo de parto. Para un pródromos, nosotros vamos a tener contracciones uterinas, pero lo que no vamos a tener